Amados, ¿cómo están todos? Es un placer saludarles. Les cuento que estoy acá fuera de casa, así que van a escuchar un poco de ruido. Pero quería compartirles algo acerca del temor, del miedo, la ansiedad, que es algo que nosotros vemos que es tremendo el índice de temor, de ansiedad, de preocupación que nosotros vemos en la sociedad todos los días, en las personas, aún en aquellos que conocemos al Señor, como el sistema donde la palabra dice, Pablo dice que el príncipe de este sistema, de este mundo, cuando habla de mundo se refiere a un sistema donde opera Satanás, opera bajo el temor, trayendo miedo, trayendo esclavitud, nos hace sentir huérfano, opera bajo un espíritu de orfandad, un espíritu que te lleva a creer que no tienes padre, que eres un huérfano. Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es ¿dónde nosotros estamos o qué es lo que está ministrando nuestra alma? ¿Cuál es el ámbito que ministra nuestra alma? ¿Cuál es el ámbito que está ministrando nuestro espíritu? Porque es ese el ámbito que yo voy a reproducir. El reino de Dios se mueve por fe. La palabra dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que el reino de Dios se mueve a través de la fe, del creer, ¿sí? Y el príncipe de este mundo, que es Satanás, se mueve bajo un espíritu de temor. Entonces vemos que hay dos espíritus que operan, ¿no es cierto? El espíritu de orfandad por un lado y el espíritu de Cristo por otro lado, haciéndonos saber que nosotros somos hijos, que tenemos padres y que podemos clamar a Dios. Entonces, pero es necesario poder entender, la clave de esto está en entender a qué ámbito yo estoy siendo expuesto. Si estoy siendo expuesto al ámbito donde habita Dios, donde vive Dios, o me estoy exponiendo a un ámbito de temor, de esclavitud. Entonces es importante entender eso, porque cuando yo entiendo eso, voy a darme cuenta que las palabras que yo voy a reproducir está totalmente conectado al ámbito que mi alma está siendo expuesto. No sé si me explico. Si yo, por ejemplo, estoy viendo noticias todo el tiempo donde te informan las estadísticas de esto, de X enfermedad, de X esto, de X lo otro, si yo constantemente me estoy llenando de las noticias del sistema, de la televisión, por ejemplo, entonces es eso lo que yo voy a reproducir al ámbito al cual yo estoy siendo expuesto. ¿Sí me explico? Entonces, si yo todo el tiempo estoy mirando, por ejemplo, deportes, es lo que yo voy a empezar a hablar. Voy a empezar a hablar acerca de este club, voy a empezar a hablar de este equipo, voy a empezar a hablar todo lo que tenga que ver con el deporte. ¿Por qué? Porque mis ojos están contemplando el deporte, porque mi alma está siendo expuesta a las noticias que hablan acerca del fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el secreto y la clave de por qué muchas veces nosotros vivimos en un estado de temor, de miedo, que totalmente estamos esclavizados con eso, que nos esclaviza. Lo importante es saber dónde nosotros estamos exponiendo nuestra alma. Yo te invito a que te hagas esta pregunta: ¿dónde vos estás exponiendo tu alma? ¿A qué ámbito le estás exponiendo? Si vos estás exponiendo, por eso el salmista David decía que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Por eso es que todo lo que yo comienzo a contemplar se torna en una adoración para mí. Yo comienzo a adorar eso. Todo lo que mi alma comienza a contemplar se torna para mí en un Dios, en un ídolo.
Entonces es importante saber que si yo paso tiempo con el Señor, si yo contemplo por medio del Espíritu del Hijo que habita en nosotros, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, que Dios nos dio el Espíritu de su Hijo, no nos dio un espíritu de temor, sino el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre. Y Gálatas capítulo 4 también Pablo habla y dice que nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo de Dios, para ya no vivir en esclavitud, para ya no vivir en temor. Pero es importante saber que este Espíritu vino ¿para qué? Para llevarme a contemplar el corazón de Dios. Este Espíritu vino, como dice Corintios capítulo 2, dice que el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios y conoce las cosas de Dios. Entonces, al yo permitir que este Espíritu comience a guiar mi vida, ¿a qué es lo que Él me va a guiar? Primero me va a guiar a conocer la verdad, que la verdad es una persona. Por eso también si nosotros entendemos lo que dice Jesús cuando dice y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Por qué hoy nosotros vivimos en un ambiente o vemos personas esclavizadas o vemos personas llenas de temor? Por la falta de la verdad en el corazón de la persona. Si yo entiendo este pasaje que dice Jesús y conocerán la verdad y la verdad les hará libre, entonces todo lo contrario es decir, si yo estoy siendo esclavo, si no puedo vivir una vida realmente en libertad, entonces debería preguntarme, ¿cuánto de la verdad estoy conociendo? Porque cuanto más yo conozca de la verdad, más en libertad voy a vivir. Porque la palabra es clara, conocerán la verdad y la verdad me hará libre. Entonces, si estoy viviendo en temor, en esclavitud, en miedo, en falta de libertad, es porque me falta una cosa, es comenzar a conocer la verdad. La verdad no es un concepto de palabras, la verdad es Cristo, la verdad son sus palabras. Cuando Pedro caminó sobre el agua, Jesús le dijo, ven Pedro, cuando yo me torno en una palabra de Dios, cuando yo estoy siendo sostenido por una palabra de Dios. Entonces, en este ejemplo de Pedro y Jesús, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, envía que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Cuando Jesús suelta la palabra, sale de su boca, va hacia Pedro la palabra. Pedro la recibe, cree la palabra, y entonces bajo esa palabra que salió de la boca de Jesús, Pedro comienza a caminar. Entonces Pedro ahora se torna la palabra sustanciada de Cristo porque él creyó la palabra. Pedro creyó la palabra que salió de la boca de Jesús, que le dijo, Pedro, sígueme, ven hacia mí. Entonces Pedro creyó en esa palabra y él se tornó en la palabra de Jesús hablada. Entonces es importante, amados, que nosotros podamos entender estos principios del reino. Son principios que nosotros necesitamos, amados, más que nunca esta generación necesita poder entender que la falta de libertad en nosotros es la ausencia de la verdad. La ausencia de la verdad. La ausencia de la verdad en el corazón del hombre. Cuanto más esclavo yo estoy siendo, es porque más el Espíritu de verdad me está haciendo falta. Jesús dijo, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y también la palabra dice en Corintios, capítulo 3, cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Nosotros necesitamos arrepentirnos, tener un corazón arrepentido, saber pedir perdón al Señor, decir, Señor, te pido perdón. Dios, te pido perdón porque la clave, hermanos, la clave es el arrepentimiento. Es poder arrepentirme, cambiar mi forma de pensar, mirar hacia el Señor. Y entonces los velos son quitados y ahora lo que yo antes no veía, puedo ver. Amados, te invito
a que puedas entender esto, el secreto de vivir una vida en libertad y no en temor es conocer la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Te mando un abrazo y espero que este video sea de bendición para tu vida y que lo puedas compartir y que ya no vivamos más en temor, en esclavitud, en miedo. Es donde el sistema de este mundo opera, sino que entremos a la realidad del reino de Dios, donde todo es posible para el que cree, donde no existe el tiempo, donde Dios se mueve en un eterno presente, donde Él dice, yo soy el que soy, yo soy. Así que te invito a que puedas aprovechar el tiempo que el Señor hoy nos da y que entremos a la dimensión donde Él habita. Dios es espíritu y necesitamos comunicarnos por medio de nuestro espíritu con Él. La palabra dice, el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Te mando un abrazo.